Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado en llamar el confinado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Albin Michel acaba de publicar Sous le parapluie d'Adélaïde, bajo el paraguas de Adelaida, nueva novela del escritor francés Romain Puertolas, quien se dio a conocer en el mundo literario gracias a una divertida novela titulada El extraordinario viaje del fakir, que quedó atrapado en un armario de IKEA y que ha sido, no hace mucho, llevada al cine. My name is Ajatashatru Lavash Patel. Aja, eat. You have to be strong if you want me to take you with me to Paris one day. Come and see the famous Aja! When I was young, I knew nothing about the rest of the world. Then the bad news came. Ma! I'm taking my mother to Paris. Love in Paris is 10 times stronger than anywhere else. Honey, I can't find the keys to my car. Sorry, I really have to test the living room before buying them. Marie and I bonded instantaneously when I told her all about India. I'll see you tomorrow under the Eiffel Tower. Okay. Oh, here in Paris, we do it on the cheeks. Y precisamente para hablarnos de su novela y de su intensa actividad como escritor, Romain Puertolas ha sido tan amable de estar en línea con nosotros. Muy buenas tardes, Romain. Hola, Jordi, ¿cómo estás? Encantado de tenerte en línea, ya que no podemos estar aquí en los estudios juntos. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad francesa de Montpellier en 1975, si no me equivoco, y que hace tiempo nos confesabas que si escribes novelas en tono humorístico es por culpa de un escritor español, Eduardo Mendoza, creador de un detective privado escapado de un manicomio. Fue ese personaje que te llevó a querer ser inspector de policía también. No fue Mendoza. Mendoza me encantaba. Empecé a leerlo con 14 años, con El misterio de la cripta embujada, y después seguí con la trilogía. Y me gustó muchísimo, pero en eso no tenía que ver con lo de la policía. A mí me gustaba lo de la policía, ser inspector de policía. Lo conseguí muy tarde porque me interesé a otras cosas. Fui profesor de español, de hecho, antes. Y nada, al final, con 33 años, pues pasé la oposición para ser inspector de policía. Seguro que no fueron los detectives de Mendoza que te llevaron a querer investigar crímenes y esas cosas. Pues no, pero es verdad que me gusta. Y lo que me gusta de Mendoza, pues es la cosa que intento hacer ahora, es decir, que una investigación, pero no llevada por policías. Por ejemplo, en su trilogía muy famosa, no es un inspector, no es el policía que se llama Flores, si recuerdo bien, que investiga, sino más bien un loco sacado de un manicomio, lo sacan de vez en cuando para investigar. Y eso es lo que me gusta, una persona no legítima para investigar que investiga, es lo que trae toda la originalidad de su obra y lo que me gusta y que quiero hacer. Tu abuelo, Romain Puertolas, era de Huesca, español, pero tu español tan perfecto no te lo enseñó tu padre ni tu madre. ¿Qué es lo que te decidió a sumergirte en el español? Pues eso, mi abuelo era aragonés, era de Huesca, pero en la familia era como un tabú decirlo, ¿no? Porque formaba parte de esta ola de inmigrantes, los primeros, que eran italianos y españoles, y entonces era tabú decir que era español. Mi abuelo no era español, de hecho se naturalizó francés con muy poca edad, y no se puede decir que el abuelo era español, ¿no? Entonces no se podía tampoco hablar español ahí en casa y tal. Lo que pasa es que con la adolescencia, pues ya con los 12, 13 años, ya me interesé al español y ya en 3 meses ya pasé de un nivel bastante mediocre a un nivel hablado, a un nivel normal, vamos a decir. Yo lo que hacía era ver la TV internacional, y lo que veía más bien eran los programas de Carlos Arguiñano de cocina, y aprendía todo el vocabulario y eso, y le hablaba a la tele, ¿no? Con mi tele ahí para practicar, y entonces pues ahí fue la diferencia que yo tenía. Esa diferencia que buscamos cuando somos adolescentes, y era para mí el hecho de ser de origen español. Vas a vivir en Barcelona unos años, que estás solamente a un par de horas o 3 horas de Montpellier, ¿no? En auto. Sí, yo vivía en Valence, en Francia,
y me mudé, me fui a Barcelona a vivir unos 5 años. Fue la primera ciudad en la que viví en España. Después estuve en Madrid y ahora Málaga. Pero Barcelona me gustó mucho, era como una apertura al mundo. Tenía ambición de todo, podía hacer lo que quería. Y empecé a trabajar en el aeropuerto del Prat y verdad que veía a la gente viajar y es cuando me vino este apetito de viajar, aunque no me fuera yo, porque yo me quedaba en el aeropuerto, pero era como una puerta abierta al mundo exterior. Al mundo. Sí. Nos hablabas de Arguiñano, quizás es el cocinero más divertido del mundo. Mendoza es uno de los escritores con un humor más sutil. En España se triunfa más fácilmente con el humor. En Francia se es más serio, ¿no? Sobre todo en el mundo literario. ¿Has tenido problemas aquí en Francia por eso? No, bueno, al principio no, o sea, es decir, con el Fakir no me esperaba el éxito que tuvo, porque en Francia, como dices, somos un país con una literatura como más seria, más sobria, más intelectual, más, bueno, eso, y entonces yo cuando llegué con el Fakir me dije, eso aquí no va a funcionar nada, y fue al contrario, fue el país en que arrasó. ¿Por qué? Porque justamente faltaba, creo, en aquella época, y entonces abrí una pequeña brecha en eso, y la gente sí que le gustó mucho, y yo que faltaba algo en Francia que era este estilo, que era un estilo más bien español, alemán, sueco y tal, y faltaba en Francia. Entonces que después ya tuve menos éxito con las cosas más humorísticas y tal, porque yo creo que ya el público francés, ya que ha conocido uno o dos, ya quiere volver a la normalidad, vamos a decir, y entonces por eso hace 2 años que ya estoy escribiendo cosas más normales, vamos a decir, sin la fantasía o la absurdez de mis primeras novelas. Algo más literario, más serio, más dramático, pero con toquecitos así, un poquito de fantasía en esas investigaciones que estoy escribiendo ahora. Estábamos viendo al principio del programa el tráiler de la película que han sacado de tu novela del Fakir. ¿Te imaginabas que llegaría al cine un libro como ese? No, bueno, primero no pensaba que iba a ser publicado y después cuando se publicó ya tuvimos muchas proposiciones de cine del mundo entero, de gente muy famosa, muy grande y tal, y yo no lo había esperado, y entonces hicimos la película y cuando la vi en el cine fue para mí, siempre para mí es una gran sorpresa. Ahora en España, por ejemplo, desde Navidad pasado, o sea, hace un año que ya está ahí en el vídeo en Movistar, que se puede ver en eso de VOD, de vídeo a la demanda. Y entonces pues, me gratifica mucho y me gusta mucho la película, cómo ha sido abordada, ¿no? Soy uno de los pocos escritores que le gusta la adaptación cinematográfica. Todos mis amigos que han sido adaptados no les gustan las películas que han hecho con su novela. Y yo sí, pienso que ha sido un valor añadido. Es realmente Bollywood, ¿eh? ¿Cómo? La película parece una película de Bollywood. Sí, es un Bollywood europeo, vamos a decir. Sí. Naturalmente. Romain Puertolas, volviendo a tu novela que acaba de publicar aquí en Francia, Alban Michel, Sous le parapluie de l'Aïda, bajo el paraguas de l'Aïda sería en español. Es una novela, como nos decías, mucho más seria, pero no es una novela negra, ¿no? Al mismo tiempo es bastante oscura. Sí, es oscura como el cielo, del que llueve y que hace falta el paraguas ese de Adelaide. Es un drama, he cogido cosas de mi vida, algo que pasó en la familia con mi tía que se suicidó y que tuvo una vida un poco triste, pues cogí este trozo de vida suya, lo novelicé un poquito para ponerlo en la novela. Y también, pues nada, entonces trata eso de un poco de violencia machista, como se llama aquí en España, violencia de hombre sobre mujeres. Y lo mezclé con una investigación policíaca, pero sin policía, porque es una abogada que está encargada de inocentar, vamos a decir, a una persona que ha sido puesta en la cárcel a espera del juicio. Y entonces eso me permite explorar muchos temas, el amor, porque va a surgir una historia de amor, el tema de la violencia también conyugal, y también pues la investigación, que es lo principal también, y sobre todo el giro inesperado
que ahora es un poco mi marca de fábrica, ¿no? Desde La Police de Fleur o desde hasta la segunda novela que escribí, que era La niña que se tragó una nube tan grande como la Torre Eiffel, de la que estamos haciendo ahora mismo una adaptación cinematográfica en película de animación. Y pues eso, me especialicé un poquito en los giros inesperados al final, que te dicen, no, no puede ser, no lo he visto. Era evidente y no lo he visto, eso. Sorprender al lector al final de la novela. Por supuesto. Nos hablabas de mujeres maltratadas física y psíquicamente. En tu trabajo de inspector te has enfrentado a casos como el que describes, como el pasado de tu protagonista. No, eso no lo vi porque yo no estuve en un servicio judicial. Yo estaba en un servicio encargado de desmantelar las mafias de inmigración ilegal, en el que este tipo de cosas no se ven mucho porque se tratan más con hombres, porque la mayoría de las personas de los clandestinos son hombres, ¿no? Son hombres que cruzan las fronteras para poder trabajar en otro país y después ya enviar dinero a las familias, a las mujeres y a los niños que se han quedado en su país de origen. Entonces, yo solamente veía una parte y además ese problema no estaba tratado en mi servicio. Entonces, eso no lo vi, no lo vi de primera persona en mi familia cuando iba a casa de mi tía, este machaque un poco psicológico. De violencia nunca vi nada, eso no sé lo que ha pasado, pero de violencia psicológica sí que lo vi y que lo experimenté. Roman, hablando de inmigración ilegal, después de los atentados de París, de Charlie Hebdo, tú resucitas en una novela a Napoleón para acabar con Daesh. ¿Imaginabas que 5 años después los atentados iban a continuar aquí en Francia? Hombre, no es que imagino, van a durar muchísimo tiempo más, ¿eh? Esto no se ha acabado. La cosa, cuando hice eso, yo tenía rabia en mí, rabia sobre todo hacia los gobiernos, sobre todo el gobierno francés, ¿no? que creo que es muy, quiero decir, en Francia, que es el país de la revolución, de los derechos humanos, quiere decir que estamos demasiado hacia el derecho humano y se privilegia más el derecho hacia el agresor, hacia el autor de infracciones que hacia las víctimas. Y eso a mí no me parece normal. Hay una cosa que es que se sabe, las personas que están radicalizadas, para mí han escogido su Estado, se llama Estado Islámico, ¿no? Y para mí estas personas no se pueden quedar en Francia esperando la mínima oportunidad para cortar la cabeza de alguien, para meter una bomba en algún sitio, en un metro, matar a millones de gente, que es su único objetivo. Y aquí no hago amalgama con la religión y todo, porque esta gente no es que sea musulmana o de lo que sea, son gente que tienen un problema psicológico, porque asesinar a una persona no se puede justificar ni por una religión, ni por el fútbol, ni por la política, ni por nada. Un asesinato no tiene justificación. Yo creo que solamente son personas muy débiles, son personas que tienen problemas psicológicos y que les metes ahí dentro una cosa, por ejemplo aquí la religión, y entonces ya contestan en respuesta a esta religión, pero que no es así, no, son estas personas que tienen problemas. Pero la cosa es esta, es que no se puede aceptar que la gente se vaya a Afganistán o donde sea a campos a practicar para ser terroristas y que después se vuelvan a Francia, perfecto, y que vivan aquí hasta que cometan un delito. Eso yo no lo entiendo, yo no sé qué está haciendo el Estado. Entonces mi rabia la puse en lo de Revive l'Empereur y me dije, si Napoleón volviera ahora, es que no permitiría esta cosa, no puede ser, no podemos ser así, imposible. Román, es cierto. Román, en tu nueva novela, hay muchos sobresaltos, das pistas falsas al lector, la sorpresa está siempre allí. Quizás las películas de Hitchcock te han marcado de alguna manera. ¿Eras un fanático de las películas de misterio de Hitchcock? Bueno, no era fanático, pero me gustaba mucho. Tenía libros de Hitchcock porque escribía novelas cortas que eran bastante lúgubres, ¿no? Y que tenían también un giro. Me encantaba este giro inesperado al final. Yo creo que mi pasión de esto viene de ahí, en mi juventud. Leía mucho estas novelas que se llamaban en francés Histoire à dormir debout, historias de dormir de pie, que esto no se puede traducir al español. Cuando duermes de pie es que no duerme. Y porque te da miedo, ¿no? No quieres dormirte. Y este tipo de cosas. Y me gustaba también hacía un programa
que era muy cortito también, de historias cortas, y películas como Psicosis, Vértigo, cosas así me encantaban. Verdad que hay un ambiente, una atmósfera que no he podido encontrar en ninguna película más, otra que él. Román, recuerdo que hace unos años te pregunté en una entrevista si te tentaba escribir novelas policíacas. Y ahora con esta ya llevas 2. Espero que no sea culpa mía. Pues sí, tienes razón. Cuando me preguntaste eso, yo creo recordar que te dije, pues no, de momento no quiero escribir novelas policíacas, pero si un día lo hago, lo haré de manera un poco a mi toque, con humor y todo eso. Que es lo que hice con Todo un verano sin Facebook, que salió hace unos años. Pues es cuando hice mi incursión en la novela policíaca, pero con el tema ese de fantasía, de absurdez total, como están mis otras novelas. Pero ahora me he deslizado hacia eso, lo negro, un poco la investigación, pero sin este humor y sin esta absurdez. Y no sé, a lo mejor es un poco culpa tuya, sí, Jordi, ya te lo tengo que decir. Gracias por darme la oportunidad de decírtelo. Esperemos que no. En fin, en estos tiempos un poco tristes de confinamiento, por culpa de eso estamos hablando por Skype, el humor está un poco marginado. ¿Vas a volver al humor quizás? ¿O vas a esperar que las cosas se calmen un poco? No, de momento he escrito ya la próxima novela porque acaba la trilogía de la Police des Fleurs sous le parapluie d'Adélaïde y el siguiente tomo que se pasa en una misma región con una saga familiar, es un poco una saga familiar con personajes recurrentes. Y también estoy escribiendo ahora el próximo que también está un poco serio, normal, vamos a decir. No sé, un día quizá volveré al humor o haré cosas paralelas, porque yo tengo muchos manuscritos escritos ya con cosas de humor, con este mundo con el que escribí antes. Entonces, a lo mejor pues los sacaré de manera paralela y todo eso, ya veremos eso como lo que surge, ¿no? En fin, esperamos con impaciencia tus nuevos libros. Pues ya lo saben, la editorial francesa Albin Michel acaba de publicar Sous le parapluie d'Adélaïde, bajo el paraguas de Adelaida, nueva novela del escritor francés Román Puertolas. Muchísimas gracias, Román, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con tu nueva novela. Permíteme también que dé las gracias a Julien Leng, quien se ha ocupado hoy magníficamente de la realización del programa, y a nuestros telespectadores y a nuestros oyentes darles las gracias también por su atención y darles cita para una nueva edición de lo que hemos dado en llamar El Confinado de Radio Francia Internacional.